compañeros van entrando, ¿sí? O en cualquier momento me pueden preguntar durante el desarrollo de clase o de una vez que culminamos. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de los hábitos y costumbres que tenían los guaraníes y hoy día cómo nosotros lo estamos llevando de generación a generación. Vamos a estar hablando un poco de cómo eran los guaraníes, cuáles eran sus hábitos, sus costumbres, sus características, así en forma de breve resumen, ¿sí? Sin tener que estresarles mucho a ustedes. Entonces, traje un slide así un poco más resumido donde pueda hablarle un poco de la cultura de los guaraníes y también de la cultura paraguaya, ¿verdad? Porque hay que llevar en cuenta que ellos fueron nuestros ancestros aquí en Paraguay. Entonces, vamos a estar hablando de eso hoy. Vamos a estar hablando un poco de las plantas medicinales, algunas plantas medicinales para, utilizado hasta hoy día, ¿verdad? Entonces vamos a ver, los guaraníes anteriormente consumían muchas plantas medicinales y nosotros también los paraguayos actualmente para prevenir enfermedades, ¿sí? De una vez que uno ya está enfermo, muchas veces poco o nada la planta medicinal hace efecto. Pero los guaraníes, por ejemplo, tomaban mucho las plantas medicinales para prevenir enfermedades. Muchas veces acá nosotros, actualmente los paraguayos, tomamos plantas medicinales, pero de repente no nos concienciamos que tenemos que tomar para prevenir, de repente más tomamos como cultura, ¿verdad? Pero por ahí un paraguayo le duele su estómago, tiene náusea, entonces toma té de boldo, pero lo ideal sería tomar antes, ¿verdad? Siempre tratar de tomar. Y tenemos como cultura realmente consumir plantas medicinales, gente. Entonces le traje algunas plantas en foto y se familiaricen. Yo sé que bueno mostrándoles ilustraciones sobre las plantas medicinales, su uso para prevenir qué enfermedad se consume o se consume hasta hoy día, cómo se consume. Entonces vamos a estar socializando eso en clase. Alguien me desliga el micrófono y me dice si me está escuchando bien, a ver cómo está el grupo. Baixapá. Sí, se escucha bien, dice Nubia. Gracias, Nubia. Se escucha bien, entonces vamos a esperar un poquito más para que los compañeros vayan ingresando y luego ya le presento. Tengo una duda, ¿en el Paraguay tienen idioma de señales? Sí, actualmente tenemos idioma de señales, aquí se enseña también. Se enseña también. A ver, más mensajes. Buen día, todo. Sí. Está bien. ¿Tienen algunas dudas? Pueden consultar, si quieren desligar su micrófono, si quieren preguntar sobre el examen, si tienen algunas dudas. Los trabajos prácticos, gente. Le quería comunicar que el trabajo práctico sí va a valer 10 puntos, creo que ya les dije la vez pasada. Sí va a valer 10 puntos. No voy a estar corrigiendo por si haya errores. Voy a corregir, sí, pero no es para descontar puntos, es para dar repaso después, porque el trabajo que le envié sería un trabajo de retroalimentación, porque algunos ejercicios que está en el trabajo práctico, como las reglas gramaticales, por ejemplo, como el alfabeto guaraní, va a ingresar, voy a volver a cargar para el examen final. Entonces, quiero que miren bien esa parte cuando hagan su trabajo. Y va a valer 10 puntos. Si hay alguna parte donde erraron, no voy a descontar puntos, pero sí les voy a volver a dar repaso después a través de la plataforma, ¿sí? Todos esos puntos que estuvieron flojitos a la hora de elaborar el trabajo, o si por ahí tienen duda, ustedes me avisan, así para que yo pueda tener clase de repaso, clase de retroalimentación con ustedes, ¿sí? Entonces, vayan alzando sus trabajos para que yo pueda ir mirando y pueda ir corrigiendo
y de ese modo también ganarse los 10 puntos que van a sumar bastante para la nota, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al trabajo práctico. Como vamos a estar hablando hoy de costumbres y hábitos de los guaraníes. ¿Alguien me responde? ¿Consiguen ver el slide sin dificultad? Hola. ¿Alguien desliga su micrófono? ¿Escucha? Conseguimos sim, doutora. Gracias, querido. Gracias. Entonces creo que ya ingresaron los compañeros. Entonces, como vamos a estar hoy hablando de los guaraníes, vamos a observar los lenguajes. Se distinguían tres grupos de características dialécticas. Está el amazónico, que habla el ñe'e en Gatú, que es la lengua hermosa o vida. Tenemos el tupí o tupinaba, que habla el guaraní de la costa atlántica. Tenemos el grupo caracterizado por hablar el abañe'e, lengua de hombre, que comprende los dialectos de Paraguay, Bolivia, Argentina y sur del Brasil, emparentados entre sí. Entonces, lo que nosotros aquí en Paraguay, el lenguaje que utilizamos es el abañe'e, donde hoy día ya tenemos el guaraní paraguayo. Nosotros los paraguayos no hablamos la lengua nativa abañe'e. Entonces, lo que hoy día nosotros hablamos es el guaraní paraguayo. La lengua guaraní es la que primero conocieron y hablaron los españoles, y a ello se deben en parte su difusión. Se añadió la acción guaranizante de los misioneros. Es todavía una lengua viva en el Paraguay, Corrientes, Misiones y el Chaco, y se ha convertido en lengua literaria, en la cual fueron escritas sobre religiosas, primeramente poemas, cuentos populares, periódicos y otros. El idioma español influyó en ella, como se podía decir que está en vía de extinción, sino que muy al contrario, ha cobrado nuevos impulsos en los últimos decenios por razones nacionalistas. Entonces, actualmente el guaraní que nosotros estamos utilizando sería ya traducción del castellano, guaraní castellano, donde también hoy día tenemos poemas, cuentos populares, periódicos en guaraní, y como ustedes ya verán, también hoy día ya tiene acceso en internet. Y cabe recalcar que en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales, que viene con el agregado del sufijo, ¿se acuerdan? En este caso, fuera, que en guaraní es con ¿qué? Es con Q, ¿se acuerdan? O del colectivo reta, ¿verdad? Ereta, que es mucho. Fuera, oreta, equivalente a multitud o muchos. Se anteponen, el adjetivo se pospone. ¿Se acuerdan que dimos posposiciones, preposiciones? Nosotros ya dimos. Al anteponer el pronombre personas y los adjetivos cumplen funciones verbales y entonces se conjugan sin necesidad del... ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos sustantivo, forma y tiempo en frases? Por ejemplo, she, acá, arase. Yo no necesité usar un verbo conjugado para que tú me entiendas que es lo que yo estoy diciendo. Taparrabos
de tela que envolvía la cintura y se desprendía hacia la rodilla. Cuando el invierno se hacía sentir, se colocaban sobre los hombros una capa corta hecha con pieles de animal. En cuanto a las mujeres, cubrían su sexo con una prenda mínima de corte triangular, realizada en pluma de aves, y que denominaban tanga. Sin embargo, a la llegada de los españoles, las mujeres guaraní cambiaron la tanga por el tupoy, que sería, después le voy a mostrar, tengo también el dibujo del tupoy. Suerte de túnica hecha de algodón que cubría el cuerpo desde los hombros hasta la rodilla. Abertura para la cabeza y los brazos, pero sin manga. Pluma en los brazos y tobillos, pinturas, tatuajes, collares de semilla, calabazas, hueso o pluma. Componían otros tantos adornos. O sea, usaban mucho los adornos, los guaraníes. Las mujeres especialmente, como podemos ver, se pintaban la cara, usaban tatuajes, usaban collares de semillas, plumas por la cabeza, usaban muchos adornos. Se señala también el uso de adorno de oro y plata en la cabeza. En las orejas utilizaban aros. El tembetá, objeto de forma y materiales diversos, se colocaban en el labio inferior de los varones. No usaban calzado. Algunos andaban descalzos. Después le voy a mostrar lo que es el tembetá, cómo utilizaban los hombres el tembetá. Le voy a mostrar en diseños. Bueno, acá está la forma de vestimenta, acá está el tupoy que usaban las mujeres. Vieron los accesorios que usaban las mujeres. Hasta hoy día ya se cubren más. Los indígenas que están por acá, por ejemplo, por Ciudad del Este, ustedes van a ver ahí enfrente del Banco Fomento en el centro, ellos venden sus accesorios. Hasta hoy día ellos tienen acá su lugar donde ellos habitan. Acá, por ejemplo, en la ciudad tienen, en el centro, entonces ellos fabrican eso hoy día y salen a vender. Se hacen de un puesto en un lugar en el centro, por ejemplo, y ellos venden sus accesorios, ¿sí? Acá como se visten los hombres también utilizaban accesorios. Acá están por la cabeza. Estos generalmente son de semillas o de madera también suelen utilizar. Esta es la flecha que ellos utilizaban para la pesca, por ejemplo. Este, por ejemplo, es el chiripá que usaban los hombres para cubrirse los genitales. Acá está la pintura, por ejemplo, como ellos se pintaban. Usaban siempre algo por la cabeza, las mujeres también, como accesorio. En cuanto a la religión, en materia religiosa se conservó la creencia del Dios superior, llamado Tuba, creador de todo lo existente, con poder para producir lluvia, madurar las mieses, despedir rayos, pero no recibía ninguna especie de culto. Entonces, inclusive cuando llegaron los españoles pensaron que ellos no tenían religión, pero sí ellos tenían un ser superior a quien ellos le creían y no le, como así dicen, se le hacía culto, pero sí ellos en privado pedían sus deseos. Preponderaba el mundo de los seres vivos, estaba rodeado de espíritus y demonios bajo la forma humana o animal, capaces de causar daño y molestia al hombre. También era usual la hechicería. Creían los guaraníes que toda enfermedad tenía por base la introducción en el organismo del enfermo de ningún objeto. Que el hechicero o curandero debía extraer utilizando al efecto de su fuerza mágica para la curación. Como se darán cuenta, ellos no tenían médicos, tenían un hechicero o un curandero que le hacía así de forma de exorcismo para que pueda
curarse, porque ellos pensaban que toda enfermedad provenía del mal. Utilizaban muchos elementos de la flora con fines terapéuticos, como óleos, resinas, bálsamo, como el de la copaiba, la otras hierbas para las picaduras de víboras, por ejemplo, cuando tenían picaduras de víbora, ellos lo cubrían con plantas específicas para poder curar de ese mismo. Tenían técnicas como para extraer el veneno. Ellos tenían su forma de cómo curar a su grupo, ¿verdad? A su grupo étnico, así como decirlo. En cuanto a los cadáveres se depositaban en grandes tinajas de barro junto con los objetos personales del muerto. La tinaja se tapaba con un gran plato, luego se enterraba la urna. Los encierros en urnas son característicos de los guaraníes. Practicaban la antropofobia. Los guaraníes en aquella época, antes que vinieran los españoles, había tribus que sí practicaban la antropofobia, con muchos otros pueblos de la cultura amazónica, pero no se comían uno al otro. Ellos no se comían uno al otro, sino solo. Y aún en ese caso, el acto tenía un sentido ritual. No se mataba a los prisioneros en el acto de capturarlos, sino que se les trataba con consideración, se les daba mujer y mucha comida para que engordasen. El sacrificio tenía lugar en acto público solemne, frente a una gran multitud, y uno de los guerreros era designado para ultimar a la víctima con un golpe de macana, que sería un golpe de experto. Se destrozaba el cadáver y se repartían los trozos y todos debían probar la carne. Cuando esta no alcanzaba, se hacía hervir un trozo y se repartía el caldo. La costumbre de la antropofobia desapareció al entrar en contacto con los españoles. Entonces, eso terminó cuando entraron en contacto con los españoles. Entonces, vamos a seguir un poco más. Lo que se da de la selva. Vamos a mirar un poco qué es lo que ellos, cómo se manejaban en la selva. Aparte de lo que conseguían con su cultivo, sacaban otros alimentos de la selva. Tenían el fruto silvestre, palmitos de la palmera, ¿verdad? Semillas, piñones del pino del Brasil, por ejemplo, lo que están en la Amazonas, algunos brotes y tubérculos. También buscaban otras plantas útiles, como cañas para hacer flechas, yuyos, raíces. Cuando hablamos de yuyos, estamos hablando de plantas medicinales, raíces, hojas y cortezas medicinales. Acá tienen. Fibras para tejer canastos y cortezas y frutos para hacer pintura. Esto era lo que de la selva. Pero entre las plantas silvestres más importantes de los viejos tiempos de los guaraníes estaba la hierba mate. La hierba mate. Se dieron cuenta que la hierba mate de antes ya ellos utilizaban. Hasta hoy día nosotros estamos utilizando. Que encontrasen crecía sola en la selva. Ellos fueron los inventores de la costumbre de tomar mate, que pasó a otra gente, como los criollos de toda Argentina, del Paraguay y del sur de Brasil. Los indígenas de la Pampa y del Chaco y los inmigrantes europeos y de otras partes del mundo que vinieron a estas regiones de América. Entonces, el mate que nosotros hasta hoy día tomamos, entonces es proveniente de los guaraníes.
En la selva también conseguían huevos de aves, especialmente de perdices y patos. Pero más importante era la miel de avispa o la miel de abeja, que sacaban en cantidad junto con cera para pegamento. Entonces también usaban para pegamento la cera que producía la avispa a la hora de recoger la miel. Luego, en cuanto a los animales domésticos, los guaraníes tenían poco o nada. Ellos no domesticaban casi animales. Solo unos patos que les llamaban criollos. A veces agarraban algunos cachorros de perdiz o chancho salvaje, que era cerdo salvaje, cerdo del campo, de la selva, ¿verdad? Era cazando como conseguían la mayor parte de la carne. Bajo sus flechas o sus trampas caían pecaríes, tapires, carpinchos, nurias, osos hormigueros, tatués, comadreja. Estos animales que acabo de mencionar son animales silvestres, como el cuervo, la tortuga, iguanas. Entonces, ellos lo que consumían eran animales silvestres. Salían a cazar y lo llevaban así para alimentar a su familia. El maíz era uno de sus alimentos más importantes. Con eso hacía el polenta, la chipa, bebidas y hasta el rico pocholo, que era un tipo de comida que ellos consumían a base de maíz. Los guaraníes habían aprendido a cultivarlo, porque ustedes saben que anteriormente ellos solamente se alimentaban de la selva, ¿verdad? Luego ellos se acostumbraron, ellos aprendieron a cultivar. Entonces, para poder hacerlo, primero tenían que abrir claros el bosque, tenían que ellos limpiar el bosque para que de esa forma pueda entrar el rayo del sol y así también llegar la lluvia para sus plantaciones. Y de esa forma para poder crecer su planta como para poder cosecharlo, ¿verdad? Porque si, como ustedes saben que el bosque es un poco cerrado, entonces para cultivar limpiaban los bosques y de esa forma para que su cosecha sea fructífero, ¿verdad? O tenga frutos buenos, porque ustedes saben que si las plantas no consigue el rayo solar, muchas veces no consigue crecer bien, o si no le llega el agua, también le dificulta al crecimiento. Entonces por eso ellos limpiaban el bosque, de una vez que aprendieron a cultivar. Las mujeres preparaban distintos tipos de comida con harina de maíz, hacían unos bolitos deliciosos, como yo le hablé del boriborí, seguramente ellos hacían, porque se hacía del maíz, que era nutritivo. La chipa, también hacían las mujeres. Después se dice en varios de argentino y en Brasil se siguen haciendo chipa, como hace 600 años. O sea que la chipa, la comida hecha maíz, ya nosotros ya venimos heredando de generación a generación de los guaraníes. Ellos usaban mucho la harina de maíz para sus alimentos. Acá, por ejemplo, podemos observar de cómo los guaraníes hacían sus trampas. Esto se llama trampas, para poder así cazar sus animales. Los animales para luego llevar a su casa y les servía de alimento. Acá tenemos otro tipo de trampa, como ellos le llamaban, nosotros le llamamos hoy. Acá, por ejemplo, la flecha, como ellos hacían para poder cazar esos animales silvestres. Vamos a seguir un poco más. Acá pueden observar ustedes las características físicas que tenían los guaraníes. Ellos eran de estatura mediana, de aproximadamente 1,62 m. Después,
las mujeres alcanzaban 1,49 m. Eran de forma maciza, cuerpo regular, hombros anchos, caderas gruesas, que tenían músculos de manos y pies pequeños. Las mujeres son resistentes para el trabajo y la reproducción. Eran de piel oscura, como ustedes pueden observar. Los guaraníes tienen característica más de piel oscuro, piel moreno, que le llamamos nosotros. Bueno, vamos a seguir un poco más. Para que ustedes vayan leyendo, yo les traje para luego tener material e ir buscando más en internet, más información. Entonces yo les doy una introducción, lo que era, porque ustedes saben que muchísimas cosas podemos aprender y podemos saber de los guaraníes. En cuanto a la adolescencia, cómo ellos se manejaban, me pareció muy importante compartir con ustedes también eso. Cuando empezaba la adolescencia, venían las ceremonias que iniciaron a la mayoría de edad, después de las cuales los jóvenes podían casarse y tener otra responsabilidad de gente mayor. El tembetá, les voy a mostrar lo que es el tembetá. Este es el tembetá. Miren, de una vez que llegaban a la adolescencia tenían un tipo de ritual que ellos hacían, donde cuando el adolescente tenía el tembetá, una vez que tenía el tembetá, ya se le consideraba estaban preparados para poder casarse. Ellos de la adolescencia, dependiendo de la responsabilidad de sus padres, ellos podían casarse. Entonces, este es el tembetá de lo que le estaba hablando hace un rato. Puede ser acá, ellos utilizaban el tembetá, podía ser de huesos de animales, podía ser de madera, como ustedes ven. Entonces, de varios materiales ellos utilizaban, de lo que ellos tenían en su entorno, ellos podían utilizar para su tembetá. A esto le llamaban ellos tembetá y utilizaban los varones generalmente. Entonces, ¿qué nos dice? El tembetá era un palito que los hombres adultos llevaban como símbolo de hombría, atravesando la cara bajo el labio inferior, como pudieron notar ustedes. Para esta ceremonia se juntaban unos cuantos candidatos y se armaba una fiesta en la que los hombres tomaban chicha de maíz. Chicha de maíz era un caldo de maíz que ellos consumían. El tembetá simbolizaba un amuleto mágico que defendía al individuo de las malas influencias, de seres maléficos en los cuales se creía. Por eso estaba junto a la boca, especie de puerta al interior del cuerpo, por donde podía meterse el mal. La ceremonia de las muchachas era individual y duraba unos días, en cuanto a las mujeres. A lo que le acabé de hablar en cuanto al tembetá era en cuanto a los hombres. La mamá les daban largas charlas sobre cómo debían ser como esposa y mujer. O sea que en ese proceso las madres o las mujeres adultas le enseñaban a las mujeres o le estaban preparando a la mujer para poder ser mujer y esposa. Entonces así ellos se manejaban en cuanto a la adolescencia, cómo le preparaban a las mujeres para luego formar su familia, a las mujeres y a los hombres. Al final tenía un baño ritual acompañado de oraciones y se tenía entonces una nueva mujer adulta que podía casarse cuando fuera el momento, que normalmente era pronto. O sea que cuando la mujer salía con el cabello corto,